La realidad de un país como el nuestro es muy variable. Sí, porque contiene tantas variables. Imagínense la gran cantidad de cosas que deben considerar los gobernantes cuando toman decisiones sobre la economía nacional. ¿Tendrán algo que ver las matemáticas en eso? ¿Qué creen? Otra vez estuve averiguando sobre lo que hacen algunos profesionistas. Digo, porque quiero que cuando decida la carrera que voy a estudiar, tenga una idea bien clara de lo que se hace en esa profesión. Y el otro día que me pongo a pensar, bueno, ¿cuáles son los profesionistas que toman las decisiones necesarias para manejar los recursos de un país? Mi papá me dijo que eran los economistas, así es que busqué a un licenciado en economía para que me explicara cómo es esa profesión. Hola muchacho, soy Jorge Ramírez y soy economista. ¿Tú cómo te llamas? Yo soy Paco Martínez y pues estudio tercero de secundaria. Según me dijo mi secretaria, tienes mucho interés en saber qué hace un economista, ¿verdad? Sí, señor. Digo, licenciado. Hombre, dime Jorge. Bueno, es que mi papá me dijo que ustedes, los economistas, tomaban las decisiones para administrar los recursos con los que cuenta un país. Y yo quisiera saber qué estudian para poder hacer eso y cómo lo hacen. Caray, pues no es una pregunta fácil. ¿Sabes qué? Vamos a verla por partes. Un país tiene muchos tipos de recursos. Existen los recursos naturales, como son bosques, las especies silvestres, las especies marinas, los mantos acuíferos, las reservas petrolíferas y minerales, etc. También están los recursos financieros, como son las reservas del Banco de México en oro o en divisas extranjeras. Hay recursos materiales, como son los edificios, que se llaman también bienes inmuebles. Y los bienes muebles, que como su nombre muy bien lo dice, son los muebles de todo tipo con que cuentan los mexicanos. Y por supuesto, existen también los que se llaman bienes de capital, que son las máquinas y sistemas tecnológicos de todo tipo que sirven para que la gente trabaje y de esta manera se reproduzca el capital, es decir, el dinero, para que todo el aparato económico pueda seguir funcionando. Como ves, solo clasificar los recursos ya es bastante complejo, pero además, cada tipo de recursos tiene una manera particular de administrarse. ¿De veras? Entonces ser economista debe ser dificilísimo, ¿no? No demasiado, si sabemos ir siempre por partes. Como te decía, cada tipo de bienes tiene una forma particular de administrarse. Por ejemplo, los bienes inmuebles incrementan su valor al paso de los años. ¿Lo incrementan? Sí, es decir, aumentan de valor. Mientras más años pasan, los terrenos y las construcciones valen más, aumentan de precio. En cambio, los bienes muebles y los bienes de capital se deprecian. ¿Cómo que se desprecian? No se desprecian, sino que se deprecian, es decir, disminuyen de valor. Y por lo tanto, mientras más años pasan, su precio en el mercado es menor. ¡Qué lío! ¿Y qué hacen los economistas con los valores de las construcciones y de los muebles? Pues para poder administrarlos correctamente, debemos poder calcular qué tanto se deprecian los muebles y los bienes de capital y qué tanto se incrementa el valor de los bienes inmuebles al paso del tiempo. A ver, no me lo diga, déjeme adivinar. ¿A que necesitan matemáticas para saber todo eso? Pues claro, muchacho. Los economistas no podríamos hacer nada si no utilizáramos para todas nuestras operaciones instrumentos matemáticos, que algunos son muy sencillos, cuestión de saber bien la aritmética, pero otros no, hombre, son de álgebra para especialistas. Oiga, ¿y usted me podría platicar más o menos cómo son las matemáticas que usan? Claro, mira, en economía... ¿A ustedes también les interesa saber cómo son las matemáticas que se usan en la administración pública? Pues eso les vamos a contar enseguida. Algunos de los valores que se calculan en la administración pública solo requieren de conocer las operaciones aritméticas básicas. Un buen ejemplo de eso es el cálculo de la depreciación, es decir, de la pérdida de valor que sufren los equipos y muebles en el transcurso de los años. El procedimiento para el cálculo de la depreciación es muy sencillo. Hay que conocer el costo inicial, es decir, el costo que tenía el equipo en el mercado cuando era nuevo. Y el valor de recambio, es decir,
El valor que tiene el equipo en el mercado al pasar cierto número de años, digamos 10 años. Al sustraer el valor de recambio del costo inicial, tendremos la depreciación total. Si dividimos esta depreciación total entre el número de años que transcurrieron, obtendremos la depreciación anual. En este caso, la depreciación anual es de 200 nuevos pesos. Hay que tomar en cuenta que la depreciación siempre se calcula al tipo de moneda corriente a la fecha en que estamos haciendo el cálculo. Y con este dato, podemos obtener ahora la tasa de la depreciación anual. Para hacerlo, aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones y el cálculo del tanto por ciento. Y lo más interesante de todo esto es que una vez obtenida la tasa de depreciación que este tipo de equipos han tenido en el pasado, se puede calcular el precio que tendrán en el futuro. Pocas cosas son tan cambiantes como los mercados financieros. En la administración pública hay que poder calcular lo que sucederá en un futuro próximo dentro de los mercados financieros para tomar decisiones adecuadas. Para predecir el futuro en las finanzas de una nación, se utiliza un procedimiento llamado proyección financiera. Esta consiste en conocer por anticipado las tendencias de crecimiento o disminución de cada una de las actividades que conforman la situación financiera de un país. El método más usual y adecuado para realizar la proyección financiera es el de los mínimos cuadrados. Este método parte de la función siguiente. En su curso de matemáticas de tercer grado, ustedes ya han visto esta función y saben que genera una gráfica como esta. Sin embargo, para poder obtener los valores de A y de B que se utilizarán en la función, en finanzas se requiere aplicar ciertas fórmulas. La fórmula para obtener el valor de A dice que A es igual a la suma de todos los valores de Y entre el número total de períodos que tenemos. Se debe tomar en cuenta que Y es la variable de cantidad y representa los valores que se van a proyectar, que pueden ser, por ejemplo, la depreciación o la plusvalía acumulada por cualquier tipo de bienes en el transcurso de los años. Para obtener el valor de B, hay que sumar todos los valores obtenidos del producto de X y Y dividirlo entre la suma de todos los valores de X elevados al cuadrado. Aquí hay que tomar en cuenta que la X representa la variable de tiempo y nos indica los periodos que se están considerando, que pueden ser meses o años. Aplicando estas fórmulas y graficando los valores correspondientes a X y Y, tendremos gráficas como esta, que nos permitirán prever la tendencia de crecimiento o disminución de cualquier variable en el futuro. Los métodos de proyección financiera, como ves, requieren tener un buen dominio del lenguaje algebraico, de la representación de funciones en los sistemas de ejes cartesianos y, por supuesto, de las operaciones aritméticas básicas. Además, debes saber un pequeño gran secreto. Los cálculos que se emplean en la administración de un país son prácticamente los mismos que se usan en la administración de las empresas privadas. Por eso es tan importante adquirir sólidas bases de conocimiento matemático desde tu formación en secundaria. Porque prácticamente no existe un solo ámbito de la actividad humana que pueda prescindir de las matemáticas. Entonces, para poder trabajar en la administración pública necesito saber de álgebra y de aritmética. Y de muchas cosas más. Tienes que saber de estadística y probabilidad, de historia reciente de México, de teoría política, en fin,
Es una profesión que requiere integrar conocimientos de los más diversos tipos para una adecuada toma de decisiones. Y si sabemos aplicar los conocimientos matemáticos en la administración pública, ¿nunca nos equivocaremos? No. Nunca olvides que la administración, al igual que muchas actividades profesionales modernas, no es una ciencia exacta. Las matemáticas no nos pueden resolver todos los problemas futuros cuando las aplicamos a la administración, pero sí nos permiten prever algunos posibles resultados que quizá ni siquiera podríamos imaginar si no contáramos con herramientas matemáticas. Y todavía hay mucho más que saber acerca de las matemáticas y su papel dentro de las distintas profesiones. Si tú investigas por tu cuenta, muy pronto sabrás que gracias a ellas, nuestra sociedad es como la conocemos.